Con la venia del académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, honorables miembros de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Cirugía, distinguida concurrencia. Antes del surgimiento de las instituciones públicas de salud, el cuidado de la salud de los mexicanos estaba a cargo de los profesionales que se dedicaban a la práctica privada. El creciente dominio del Estado sobre las instituciones de salud que amparan a los distintos sectores de la población fue dejando de lado gradualmente al sector privado. Si tratamos de definir la práctica liberal de la medicina, podría decirse que es aquella practicada por organismos, instituciones e individuos que desarrollan actividades en el campo de la salud con bienes de propiedad particular y con autonomía técnica y económica. Es decir, que se ejerce por cuenta propia en oposición a la contratación a base de salario. Los principios básicos por los que se rige la práctica liberal o privada de la medicina general, de la medicina en general y en particular de la medicina general son la libre elección del médico por el paciente, la libertad de prescripción por parte del médico, el acuerdo entre el médico y el paciente en cuanto al monto de los honorarios y finalmente el pago directo de los honorarios al médico. Por mucho tiempo se sostuvo sin fundamento firme que la medicina privada prestaba servicios solo al 5% de la población que podía pagarlos. Es en 1994 que la Encuesta Nacional de Salud refiere que una tercera parte de la población mexicana ya acudía a servicios de salud en el primer nivel de atención de la medicina privada. A su vez, la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 señaló que la medicina privada había atendido al 27% de la población mexicana, y llama la atención al referir que de ese total, 35% era derechohabiente de alguna institución, lo que permitió afirmar que la población utiliza los servicios privados sin importar su permanencia a alguna institución. Actualmente se estima que más del 40% de la población acude a servicios médicos en el ámbito privado. En este momento, cabe la pregunta acerca de cuáles son las razones por las que se presenta esta situación. Las encuestas antes mencionadas coinciden en que las razones por las que la población recurrió a la medicina privada tuvieron que ver sobre todo con la deficiencia de los servicios de salud públicos. El paciente percibe que la atención no es adecuada debido al prolongado tiempo de espera y lo reducido del tiempo de consulta. Frecuentemente, la atención no es proporcionada por el mismo médico en razón de incapacidades, periodos vacacionales y licencias del titular del consultorio, lo que da como resultado que el paciente considere que no existe un trato personalizado. La disponibilidad de los medicamentos que forman el cuadro básico no siempre es adecuada, y el paciente les atribuye menor efectividad con relación a los de patente y no percibe mejoría de su enfermedad, lo que lleva a manifestar desacuerdo con el diagnóstico y el tratamiento. Después de conjuntar los factores anteriores, no resulta infrecuente el enfrentamiento médico-paciente, que da como resultado final que se deteriore esta relación y en consecuencia se acuda a la atención por médicos privados. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos que debe reunir un médico general para asegurar un buen desempeño en su práctica privada? Para la caracterización de la práctica liberal de la medicina general se debe tener necesaria y primordialmente en cuenta la noción de la autonomía en tres planos interrelacionados. Primero, el económico, que permite la instalación del consultorio que constituirá el principal centro de actividad. Segundo, la propiedad de los instrumentos de trabajo, en lo que se incluye el posible alquiler de equipos, sobre todo cuando la actividad implica utilización de recursos hospitalarios. Y tercero, una clientela propia, canalizada por medio de procesos informales, con las que se establecen directamente las condiciones de tratamiento y remuneración del trabajo. La disponibilidad de la atención debe ser continua, para lo que es conveniente establecer relaciones con unidades que puedan otorgarla las 24 horas, con conocimiento y anuencia del médico de cabecera en relación a quien otorga la atención y el tratamiento que éste instituye. La confiabilidad, que resulta de un proceso complejo en el que la recomendación por terceros, la honestidad
y la capacidad resolutiva del médico tienen un papel muy importante, entendiendo que la resolución de los problemas de salud no implica necesariamente curación. Con los elementos anteriores, el resultado a largo plazo es un sentimiento de mutua pertenencia que se manifiesta por el médico con un «es mi paciente» y por parte del paciente por un «es mi médico». Un punto toral es determinar el valor monetario de la atención que otorga el médico. Al parecer, no existe una asignatura que en el pregrado tenga como objetivo determinar cuánto se cobra por consulta. De forma muy general podemos decir que los honorarios pueden determinarse por aspectos cargados de mucha subjetividad, como la calificación otorgada al médico por la sociedad. Algunos indicadores, como el costo de la consulta de los profesionales que se encuentran en la misma zona geográfica, la zona socioeconómica donde se ubica el consultorio y, finalmente, la opinión que tiene la gente de la excelencia del médico en su profesión, esto es, su fama. Al final, el pago de honorarios al médico es el resultado de un acuerdo tácito e intersubjetivo que se basa en un juicio de valor, la confianza. La práctica privada de la medicina general es una opción viable para que el profesional viva bien y con decoro de la medicina. Sin embargo, si se preguntara a los estudiantes de medicina hacia el final de su formación, ¿quiénes desean ser médicos generales?, la respuesta sería afirmativa en una proporción que va del 2 al 5%. Por otro lado, se debe observar que la convergencia del desarrollo tecnológico y las demandas de algunos sectores de la sociedad han establecido patrones de alta incorporación tecnológica aún en los procedimientos médicos más sencillos. Esto genera requerimientos de mayor capacitación, disponibilidad tecnológica y mayor costo en los procedimientos, ajustándose al supuesto de que el especialista o el subespecialista que trabajan en instituciones con múltiples y complejas tecnologías auxiliares es hoy el modelo que tienden a imitar y reproducir las nuevas generaciones de estudiantes de medicina, con lo que se ha incrementado la presión profesional hacia la necesidad de especializarse, con el consiguiente deterioro de la valoración y reconocimiento social al médico general. Luego entonces, si cada vez egresan más médicos de las escuelas de medicina y no existen suficientes plazas para estudiar una especialidad, ¿cuáles son o cuáles pueden ser las vías para incentivar la práctica liberal de la medicina general? Es aquí donde resulta relevante hacer algunas propuestas. Primero, formar médicos generales. En las universidades resulta necesario agregar a la plantilla docentes que sean médicos generales y favorecer que los ciclos clínicos se realicen primordialmente en unidades de primer nivel. La formación hospitalaria debe considerarse necesaria y complementaria, pero no única. El estudiante de medicina debe tener claro que la ética y la técnica van de la mano, donde la primera siempre debe de guiar a la segunda. La formación médica no debe definirse como la aplicación de tecnología a la práctica clínica, sino como la investigación sistemática a través del método clínico para la adopción crítica y generación de conocimientos para resolver problemas de salud. Asimismo, resulta necesario implementar contenidos que fortalezcan la relación médico-paciente, pues la observación y el razonamiento clínicos se han degradado, y la información se usa como una guía para determinar qué exámenes solicitar. El razonamiento clínico ha quedado reducido a una selección de pruebas, lo que ha dado como resultado que la relación médico-paciente se haya desdibujado y que el médico quede bajo el poder sublime del laboratorio. Segundo, incluir en las currícula universitarias asignaturas con contenido técnico gerencial, pues el médico privado es un empresario. Tercero, establecer la certificación en medicina general y su revalidación periódica como un requisito de ley para ejercer la medicina general. La sociedad gradualmente será más selectiva sabiendo que un médico general certificado guía su praxis con conocimientos vigentes y actualizados que le permiten brindar atención de alta calidad.
Cuarto, como en algunos países pudiera caber la posibilidad que todo aquel médico que aspire a ser especialista se desempeñe, por un tiempo, como médico general y posteriormente se someta al proceso de selección para estudiar una residencia médica. Quinto, fortalecer el primer nivel de atención. Esto requiere de conocimiento de la realidad nacional y del estado de salud de los mexicanos, pero ante todo, de una dosis muy alta de voluntad política, que dé como resultado la creación de unidades atendidas por médicos generales certificados, donde los recursos tecnológicos sean los mínimos necesarios para brindar atención en condiciones de excelencia. Los grandes centros hospitalarios son necesarios y hacen evidente el poder y el prestigio político, pero no resuelven las causas más frecuentes de enfermedad en la población. El médico general no es un médico incompleto por no haber accedido a una especialidad. Si se toma en cuenta que debe ser capaz de atender el 85% de la patología más frecuente en la población, es posible decir que el médico general es especialista en tratar aquello que es más frecuente. Finalmente, y a título personal debo decir que el ingrediente básico para tener éxito en la práctica privada de la medicina general es desempeñarla por convicción y no por resignación. Gracias a todos. De los honorarios y finalmente el pago directo de los honorarios al médico. Por mucho tiempo se sostuvo sin fundamento firme que la medicina privada prestaba servicios solo al 5% de la población que podía pagarlos. Es en 1994 que la encuesta nacional de nacionales que se dedicaban a la práctica privada. El creciente dominio del Estado sobre las instituciones de salud que amparan a los distintos sectores de la población fue dejando de lado gradualmente al sector privado. Si tratamos de definir la práctica liberal de la medicina, podría, con la venia del académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, honorables miembros de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Cirugía, distinguida concurrencia. Antes del surgimiento de las instituciones públicas de salud, el cuidado de la salud de los mexicanos estaba a cargo de los profes. Puede decirse que es aquella practicada por organismos, instituciones e individuos que desarrollan actividades en el campo de la salud con bienes de propiedad particular y con autonomía técnica y económica. Es decir, que se ejerce por cuenta propia en oposición a la contratación a base de salario. Los principios básicos por los que se rige la práctica liberal o privada de la medicina general, de la medicina en general y en particular de la medicina general son la libre elección del médico por el paciente, la libertad de prescripción por parte del médico, el acuerdo entre el médico y el paciente en cuanto al monto